Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. En esta ocasión démosle la bienvenida a nuestra invitada, ella es Jessica Roldán, Chief Economist en casa de Bolsa Finamex. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. ¿Qué tal, Salvador? Al contrario, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí platicando con ustedes nuevamente. Oye, Jess, en esta semana no ha habido otra noticia. La Fed es quien ha acaparado los titulares, la estrategia de combate a la inflación y los riesgos, estos rumores, estos ecos de una recesión. ¿Cómo lo estás viendo tú, Jess? Bueno, como tú bien señalas, la última semana ha sido una montaña rusa en los mercados financieros. Me gustaría platicarles cronológicamente qué ha pasado, ¿no? Y el último dato importante que movió los mercados de manera muy agresiva fue el dato de inflación de Estados Unidos. Como tú bien señalas y ya hemos comentado aquí, pues los números de inflación han sido muy negativos. Las lecturas en particular para Estados Unidos están en niveles que no se observaban desde hace 40 años. Y en concreto, el dato que conocimos el viernes pasado, correspondiente al mes de mayo, fue una sorpresa bastante mala para la inflación. El número concreto de cambio mes a mes fue de 1%, el mercado esperaba que fuera 0.7%, entonces eso hizo que pues, la inflación medida en nivel anual subiera de 8.5 a 8.6 en lugar de bajar, que era lo que se esperaba, que bajara a 8.3%. Entonces esta sorpresa empezó a generar mucho nerviosismo en los mercados financieros, sobre todo dado que las siguientes semanas, es decir, ayer, como sabemos, la Reserva Federal iba a tomar su decisión de política monetaria. Entonces, vimos caídas importantísimas en los índices bursátiles, un avance del tipo de cambio del dólar en particular, y también vimos movimientos muy agresivos en las tasas de interés. Eso fue el viernes. El lunes todo este nerviosismo continuó y además a eso se sumó este nerviosismo y expectativas de que la Fed pudiera incluso subir su tasa de interés con un movimiento mucho más grande de lo que se esperaba previamente y lo que la misma Reserva Federal ya había venido anunciando. Entonces, pues lo que hemos estado viendo es lo que en el argot financiero llamamos un risk-on, es decir, hay mucho riesgo, mucha aversión. Hay muchos inversionistas que lo que hacen es pasar pues su dinero, su capital de activos de riesgo a activos más seguros y esto detonó pues todo el nerviosismo, el apretamiento de condiciones financieras en el mercado, etc. Ahora, yendo igual a lo largo del tiempo, pues lo que vimos ayer fue justo el desenlace de este mini episodio, la Fed subiendo en efecto más de lo que había anunciado en su Forward Guidance, 75 puntos base, y sobre todo creo que uno de los temas más relevantes es que esta es una decisión en la que además publica pronósticos. ¿Qué fue lo que pasó? Hizo revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento para Estados Unidos, más de un punto porcentual de revisiones a la baja, hizo revisiones al alza en la inflación y además señaló con el famoso dot plot, su gráfica de puntos, que las tasas de interés van a subir de manera mucho más acelerada. Y en concreto, a niveles pues casi cercanos a 3.4, 3.5% al cierre de este año. ¿Eso qué significaba? Que pues la Fed iba básicamente a implementar 250 puntos base de incrementos en medio año, ya implementó esos 75, faltan otros 175, entonces ahora la pregunta es qué va a pasar hacia adelante y cómo se van a ir dividiendo estos incrementos. En el momento la reacción de los mercados fue relativamente positiva. ¿Por qué fue esto? Porque en la conferencia de prensa, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, lo que dijo fue que este incremento de 75 puntos base, que por cierto no había uno similar desde 1994, era pues algo extraordinario, que no esperaba que fuera la norma. Entonces esto de cierta manera pues señalizó que el siguiente incremento de la Fed podía ser menor, ¿no?
No obstante, hay mucha incertidumbre, entonces los mercados reaccionaron de manera positiva, hubo cierto incremento en las bolsas, los tipos de cambio en economías emergentes, incluido el peso, se apreciaron. Entonces, como que todo esto fue una buena noticia. Hoy en la mañana volvemos a ver caídas importantes y mucha volatilidad. Nada más para darte una idea, los indicadores de volatilidad, por ejemplo, de tasas de interés, están en los niveles básicamente iguales a los que estaban en el momento de la pandemia, o sea, cuando se desató la pandemia. Los índices de volatilidad en las bolsas están en niveles bastante elevados, no al grado de lo que vimos en marzo de 2020, pero sí con una tendencia clara a la alza. Y entonces todavía falta, ¿no?, ver qué sucede. Los tipos de cambio se fueron para atrás. Y sobre todo hay que ver qué pasa, por ejemplo, a mediados de julio, que es cuando las empresas empiezan a pues señalar resultados del segundo trimestre del año. Veremos qué pasa con el guidance o la guía que den las empresas tanto en Estados Unidos como en México, y probablemente pues lo que estemos viendo de aquí hacia los próximos meses sea muchos episodios de volatilidad, cierta tranquilidad una vez que algunos datos se dan a conocer buenos, pero si hay datos de inflación que sigan preocupando, o por ejemplo datos que empiecen a señalar que la actividad económica en Estados Unidos está disminuyendo su dinamismo, etcétera, pues probablemente nerviosismo que renueve la volatilidad. Wow. Esta volatilidad además no es un fenómeno privativo provocado o iniciado con las acciones de la Reserva. Hay otras acciones que se están dando en otros bancos centrales a lo largo del mundo. ¿Cómo están reaccionando las economías a las acciones que está tomando el BCE o el Bank of England, ¿no? Pues justo todo el mundo está preocupado por la inflación. Entonces lo que estamos viendo son reacciones de bancos centrales de economías avanzadas, como tú señalabas, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, incluso el Banco Central de Suiza, ¿no?, que acaba de sorprender con un incremento en la tasa de referencia de 50 puntos base, que es algo que no se había visto en 15 años, ¿no?, y que está llevando además la tasa de depósitos a menos 0.25%, o sea, todavía son tasas negativas. Igual el Banco Central Europeo anunció hace unos días una reunión de emergencia para tratar de crear o discutir nuevas herramientas para combatir la inflación. El Banco de Inglaterra también subió la tasa de referencia. Entonces estos bancos centrales de grandes economías se unen a la ola de subidas que han tenido los bancos centrales de economías emergentes desde hace pues prácticamente un año, ¿no? Entonces eso pues abre la pauta para ver qué va a pasar, por ejemplo, con la tasa de referencia de Banco de México la semana que entra, ¿no? Y en general, pues lo que hay en este momento es mucha alerta y preocupación sobre que esos incrementos pues pueden desacelerar la economía e incluso, como tú decías al principio, pues generar posibles recesiones. Lo que ha sucedido recientemente es esta idea de que pues estas subidas tan aceleradas de tasas para combatir la inflación lo van a hacer a costa de pues prácticamente contraer la economía. Y pues luego de que la Reserva Federal anunciara este paso más acelerado de tasas, esos miedos y la probabilidad que el mercado está dando a estos episodios más de recesión, ¿no?, pues ha aumentado. Entonces la preocupación sigue. Oye, este fenómeno que ha surgido, bueno, la palabra ha resurgido de los libros de texto, de donde tú y yo estudiamos estanflación, ¿no? Los riesgos de que haya estos episodios de alta inflación y bajo crecimiento siguen ahí. Parece que, no sé, en el caso de Estados Unidos hay datos en cuanto al mercado de vivienda, en cuanto a ventas minoristas, que pudieran darnos cierta luz con respecto a si nos estamos encaminando a un periodo con esos riesgos. Por supuesto, o sea, lo que estamos viendo ahorita son malas lecturas que no necesariamente señalan que vamos a una recesión inminente, pero que al final de cuentas están señalando que la economía estadounidense se está desacelerando. Ojo, luego de que los estímulos fiscales y monetarios fueron gigantescos luego de la pandemia e incluso todavía el año pasado. Entonces, por ejemplo, ¿qué vimos con ventas minoristas? Eso es importante, es una medida importante que te dice cómo viene el consumo, ¿no?
la vimos a principios de la semana y tuvo una contracción, ¿no? Entonces, esto preocupó. La contracción fue sobre todo relacionada con el tema de consumo o compras de automóviles, ¿no? Lo cual, o sea, por ahí en el margen es mala noticia para México, ¿no? Pero, por ejemplo, para dar un poco, digamos, el contrapeso, si tú ves esa serie a lo largo del tiempo y le sacas una tendencia antes de la pandemia y después de la pandemia y lo que estamos viendo, esa variable creció dramáticamente con todos los apoyos. Entonces sí, en el margen hay una desaceleración, todavía muy por encima de la tendencia que la variable hubiera seguido si vemos la pandemia, entonces, si no hubiera habido pandemia. Entonces, la economía estadounidense debe de experimentar una clara desaceleración, ¿no? La subida de tasas de interés está induciendo en gran medida esta desaceleración, pero al final de cuentas las lecturas que tenemos que ir viendo es justo de una economía que está funcionando de manera más normal y más cercana al potencial. Entonces es difícil decir que va o no va a haber una recesión. De hecho, aquí tengo que ser clarísima. Nunca se ha pronosticado de manera acertada que viene una recesión. O sea, de hecho, esas no se ven venir hasta que suceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Reserva Federal no lo está previendo. Yo creo que todavía hay muchos indicadores de consenso que no lo están viendo, pero lo que sí está el riesgo de que al ver desacelerar la economía, pues hay más nerviosismo. Ahora, una cosa que sí es súper importante es que con todo este vaivén de los mercados financieros, que por cierto durante la semana entraron en bear mode, ¿no? También argot financiero, que básicamente lo que implica es un mercado a la baja. ¿Cuándo pasa esto? Cuando los índices se caen alrededor de 20% de su nivel máximo reciente. Eso pasó con el S&P, casi sucede con el Nasdaq. En el caso de México, las bolsas han estado cayendo también bastante, alrededor de 10% desde su pico hace unos meses. Entonces, el hecho de que la gente se sienta más pobre, ¿no? Este efecto ingreso negativo, pues puede incluso también empezar a frenar el consumo, ¿no? Entonces aquí el balance para hacer política económica es súper fino y pues de ahí que vengan tantas preocupaciones, ¿no? De posibles errores que se puedan cometer. Oye, pasemos justamente a México. Hablemos, si quieres, rápidamente de los muy pocos datos que tuvimos esta semana. Hablamos de producción industrial, hablamos de las ventas de las tiendas minoristas, ¿no? De los datos de la ANTAD. Y ahorita platiquemos un poco acerca de las decisiones de política monetaria que vienen más adelante, pues por parte de Banxico, ¿no? Claro, pues sí, hubo una semana medio floja de datos, ¿no? Pero hubo buenas noticias, al menos en México. La producción industrial avanzó, ¿no? Para el mes de abril, esto es buena señal. Y además viene confirmando lo que algunos indicadores adelantados ya habían señalado, que era el primer trimestre fue un trimestre mejor de lo que se esperaba. El segundo trimestre parece ser que también va a ser bueno, probablemente no tan bueno como el primero, pero pues la buena noticia aquí es que la economía mexicana ha continuado avanzando durante la primera mitad del año y los datos ya reales, ¿no? Porque estos eran datos oportunos o algunos datos de sentimiento, los datos reales ya están señalando, al menos en lo que toca a producción industrial y adentro de producción industrial, la producción manufacturera, que así es el caso para el principio de este trimestre que está casi concluyendo. Entonces esa es buena noticia, hay que ver cómo siguen evolucionando los datos y una de las cosas yo creo que más relevantes es ver cómo después de todo esto que se anunció ayer se recomponen otra vez las expectativas. Si, por ejemplo, la producción industrial de Estados Unidos, que está sumamente ligada a la actividad económica en México, había tenido revisiones incluso al alza, ¿no? Entonces hay que ver cómo pues la nueva reconfiguración de lo que va a suceder, pues mueve los pronósticos. Entonces, esta perspectiva, por ejemplo, que nosotros tenemos de que la economía en México crezca 1.7%, pues podría revisarse, ¿no? Ya es un número un poco bajo, ¿no? Podría revisarse si Estados Unidos se revisa a la baja en la parte de producción industrial. Entonces ese es el tema, al menos en México tuvimos un buen dato en la parte de producción, en la parte de demanda tuvimos esto que tú ya señalabas, los datos de la ANTAD, que son ventas también supermercados, y lo que observamos fue también un crecimiento importante de 11% en el margen
En términos nominales, si le descuentas la inflación, ¿no? Eso es un crecimiento mucho menor, de 4%, pero en general lo que hemos observado a lo largo del año son crecimientos todavía robustos. Entonces, esto es una buena señal, ¿no? Y lo que pone pues sobre la mesa es la importancia de que los motores domésticos de crecimiento se continúen impulsando desde pues la toma de decisiones de la iniciativa privada y desde la política pública también. Tendremos decisión de política monetaria, tendremos información acerca del indicador global de la actividad económica de abril. ¿Cómo pinta? Siento que de nuevo será de estas decisiones de política económica que los analistas y los economistas van a estar esperando como si fuera el Super Bowl para ver si fueron 50, si fueron 75, que creo que en esa está esa decisión o nos quedamos en 25, ¿no? O ¿cómo lo ves? La de Banco de México, pues mira, yo espero que suban 75 puntos base. Banco de México hizo pues esta cosa un poco inusitada o no esperada la decisión pasada, que fue dar una señal mucho más concreta de forward guidance, que no suele hacer, de decir que iban a tomar medidas mucho más contundentes si no veían que la inflación mejorara. Los datos que vimos a partir de eso no han sido buenos, ¿no? Entonces, pues ya está prácticamente descontado en incremento 75 puntos base. De hecho, el que la Reserva Federal haya sorprendido a 75, pues prácticamente da por hecho esa subida. Hay gente que incluso piensa que Banxico podría subir más, ¿no? Yo lo veo poco probable. Creo que hacia adelante Banxico también tiene un panorama muy complejo, porque con la Reserva Federal aumentando las tasas de interés de manera más acelerada, pues Banxico también tiene que, o tendrá seguramente que hacer esto, ya con niveles de tasas de referencia bastante altos, ¿no? Si se concreta este pronóstico que tengo, la tasa de referencia va a estar en 7.75%, y si le sumas que todavía faltan como 175 de la Fed, etcétera, pues es que fácilmente podríamos llegar a niveles de 2 dígitos en la tasa de corto plazo en México. Entonces, creo que tienen ahí también un tema súper importante de balances, ¿no?, que hacer. Pero bueno, en concreto creo que va a haber un incremento de 75 puntos base. Vamos a ver el dato de inflación que sale para la primera quincena de junio, un poco antes. Entonces, pues eso también abonará, yo creo, que a esta decisión. Y como tú dices, vamos a ver datos de demanda agregada que nos van a ayudar a ver cómo se está distribuyendo este crecimiento, sobre todo en el primer trimestre que hemos estado viendo. Nos dejas con una nota, una mezcla de emociones, pero bueno, es lo que es, ¿no? Será bueno darle seguimiento en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Desde luego que parece que el tema de inflación pues sigue siendo la variable fundamental para entender la economía de global, ¿no? Un fenómeno que está ahí, que está, no quiero decir fuera de control, pero que claramente está requiriendo muchas acciones por parte de los gobiernos y de los bancos centrales, y habrá que ver cómo se sigue desarrollando esto. Pues sí, desde que prácticamente comenzamos a platicar vivimos tiempos sin precedentes. Entonces, este es un capítulo más de esos tiempos sin precedentes. Y sí, o sea, los retos que hay en materia de política económica son grandísimos. La respuesta de los agentes económicos, de las variables económicas también, pues están prácticamente, pusieron a prueba y descartaron muchos modelos, muchas tendencias o muchos comportamientos usuales. Entonces, pues sí, va a ser muy interesante darle seguimiento a esto en los próximos meses. Jess, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Análisis Viva. Al contrario, encantada. Muchas gracias a ti. Ella es Jessica Roldán, Chief Economist en Casa de Bolsa Finamex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen, o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México.
Análisis Viva.